Hola arañitas, ¿cómo están? Espero que bien. Primero que todo, advertencia que voy a hablar un poco de mi realidad deseada de Ranfren. Y pues si no crees en el shifting y así que pues te puedes saltar el video. No es tan relevante. Pero sí, entonces eres de mi banda. A mí me encanta el shifting, lo conozco desde sus inicios. Pero yo sí tardé bastante en shiftear hasta que yo perdí la cuenta. Y pues me gusta bastante pues shiftear cuando estoy aburrido o cuando quiero, solo porque quiero, sea serie nueva que veo, serie que intento. Y bueno, la cosa es que Ranfren, si conocen qué es Ranfren, ya sabrán cómo es. Y si no, pues les recomiendo que querían vérselo. Es una recomendación, a mí me encanta bastante. Es un cómic divertido, bueno, en lo que categorizo yo como divertido y extraño. Pero si eres de mente débil, no te recomiendo ir a esta realidad deseada nunca, de verdad. Es muy traumante, muy ilógica, muy distorsionada. No lo recomiendo, de verdad. Te puede salir con muchos traumas, muchos, de verdad. Yo tengo, esta realidad tengo 2 guiones y pues yo en general voy a hablar de mi experiencia como que en Ranfren. Ok, la casa en sí generalmente es bastante incómoda en algunas partes y en otras partes está demasiado cómoda, o sea, yo creo que las dos maneras, tanto cuando siento que hay mucha incomodidad, me parece como que alerta, y cuando siento que ya está muy cómoda, también me parece que debería estar alerta, o que yo me volví bastante paranoica después de esa realidad, de verdad, bastante. O sea, la casa en sí hay lugares que hay un silencio demasiado pesado, y como que cuando sales también las calles parecen normales, pero también están como que ese vecindario es demasiado vacío, o en general como que ese pueblo es demasiado vacío, es como un pueblo fantasma. Y como que es normal cuando yo salía y miraba que las casas como que por las cortinas miraba a la gente y una vez cerraba cuando pasaba alguien, o sea, eran resto de paranoicos también. Horrible, horrible. La luz es bastante rara también, o sea, no siempre es oscuro, pero siempre es como si fuera de tarde, como tarde-noche o en amaneceres, o sea, no hay como un punto, es como mantiene como un punto medio, o sea, cuando debería estar en la mañana parece un amanecer y cuando debería estar en la noche parece un atardecer. No sé explicarlo muy bien, voy como que a poner, intentar imágenes o algo así para que me entiendan. El aire, yo sentí un olor como a madera vieja o a tela guardada, y a veces como que olía muy metálico, si me entienden, ¿verdad? Pero siento que en sí era porque mayormente está rodeado como que el pueblo de puro bosques. Tipo, siempre hay como una vibra de que algo está pasando, pero nadie lo va a explicar. Y una vez sí pedí una explicación de Luther, y la verdad ni siquiera la entendí. Yo creo que no sé si yo disocié mientras hablaba o en sí no entendí. O sea, me explicó sin explicar. Fue súper raro que ni siquiera tengo como que la manera de explicarle a ustedes qué fue lo que pasó. Así que me voy a saltar eso. Es bastante inquietante. Algo que sí vas a ver como que esa realidad específicamente de esa casa es que hay muchas rutinas repetitivas en la casa y otras que salen completamente del contexto del universo normal. Literal, los objetos de la nada pueden desaparecer o se mantienen siempre en el mismo lugar. Las puertas, las paredes, los huecos se abren se abren de la nada y nadie como que le toma tanta importancia. No comen muy normal porque a veces comen, bueno, casi siempre comen humanos, entonces es extraño. En lo general no, en mi realidad, yo no sé. Casi siempre eran como que los humanos que se perdían en el bosque. Eso era su manera de alimentarse de humanos. Y ya de normal cuando intentaba como que Luther es uno de los más, entre comillas, cuerdo, porque él sí quiere como que parecer, al menos disimular que no es humano, o sea, él sí quiere parecerse un humano bastante, entonces como que él es entre comillas el más normal, que intenta que todos sean más normales, pero siempre falla porque pues por su naturaleza no es normal. Entonces la normalidad se siente súper ensayada con él. La casa siempre mantenía como con olores diferentes, claramente por cada cuarto. Esa casa era gigante, o al menos yo conscientemente siento que la casa tiene o sea, no tiene una lógica, una estructura, no de la nada aparecía en puertas, paredes, entonces era muy extraño, pero siempre mantenía como que el mismo orden, como que la cocina, la sala, los cuartos, como que ese orden sí se mantenía igual, entonces no se podía uno perder tan fácil. Pero más que todo el olor era como que a papel, a ese papel de pared, no sé explicarlo, ese papel tapiz. Sí, para mí tiene olor, yo soy muy de olores, entonces eso, ¿no? Como que esa telita olía. Casi siempre había un ocasional olor metálico, ya saben a qué me refiero.
Los sonidos siempre habían como que pisones, por así decirlo, crujientes en maderas, porque esa casa es muy americana, que es hecha de madera, entonces sí se escuchaba bastante los tablones, como que cuando caminaban en otras partes, y como que tú mirabas y no había nadie, entonces no sabías si era Neon y Nien por ahí, las ratas o los hombres ratas por ahí, o solo se movió solo, entonces como que intentaba yo no siempre ir a mirar, sí miraba, pero me quedaba con la duda. La temperatura no es súper fría, pero tampoco es calor, porque por ejemplo Randall detesta el calor, eso lo apoyo bastante, no me gusta el calor. Se mantenía un ambiente bastante fresco, o sea, ni frío ni caliente, era fresco, era aclimatizado. El tiempo sí era bastante diferente a lo cotidiano, o sea, se sentía como si estuviera deformado el tiempo. A veces un día duraba más de lo normal o duraba menos. Era como si hubiera los capítulos así, de que duró mucho, duró muy poco, ¿verdad? El tiempo era súper ocasional, no tenía una hora. Tú podías tener un reloj y hasta el reloj o se quedaba quieto, o se adelantaba, o se movía como loco. O sea, siempre variaba mucho eso. Por eso, o sea, no es muy... Es como tener un sueño con fiebre. Literal, es la realidad de Ranfren, yo la asocio con un sueño con fiebre. Al inicio, claramente, yo sentía como que una confusión leve. Después de que, como podríamos decirlo, que me adapté un poco, claramente no muchas cosas eran... Bueno, nada era normal, pero me adapté bastante bien, por así decirlo, a todo ese caos, a toda esa locura, a todo lo raro. Me adapté, o sea, nadie explicaba nada, no todo necesitaba como que una reacción. El silencio a veces se volvía tan pesado, o sea, de la nada todos se quedan callados y como que me daba penita también como que interrumpir, entonces yo también me quedaba callada. A veces era incómodo, pero como que cuando te acostumbras, sientes que perteneces al lugar en parte. Bueno, al menos me sentí yo así. Ok, mi interacción con los personajes dependía como que del guión. Había el primer guión, que yo era niñera de Randall, claramente tenía más conexión con Randall y Luther, o sea, entre ellos variaba bastante. Y cuando fui el otro guión es de un hombre gato, yo era un hombre gato, entonces tenía más conexión con Luder, Nien y Nana, entonces como que varía mucho, pero lo voy a dar en general. O sea, para mí Randall y Gori, su presencia era más inquieto. O sea, si yo tuviera que describirle una palabra era inquieto. No siempre, pero sí se mantenía muy inquieto, no era normal. O sea, siempre estaba a punto de decir algo raro o hacer algo raro. Y siento que yo me acostumbré mucho a su rareza, porque al inicio claramente cuando veía que iba a descuartizar un cuerpo para hacer muñecas yo no me sentía muy normal. Pero como que después dije, ok, pues ya lo que hace él, y ya me relajé, o sea, ya no pensé en la ley, nada, porque allá funciona diferente, porque en mi realidad me mostró que todo eso era como un pueblo pequeño, fantasma, o sea, estaba alejado de la cotidianidad, por así decirlo. Entonces él era como que directo, sin filtros. Podía soltar una frase súper incómoda y quedaba como que mirándome, esperando mi reacción. Y yo con una cara de... literal. Entonces como que yo no, cuando no reaccionaba, se reía, sonreía así normalito. Y yo decía, ok, acaba de pasar algo. A veces hacía algo y otras veces no hacía nada, pero pues ahí no. Algunos hábitos que yo vi es que caminaba bastante arrastrando como que las patitas, perdón, caminaba arrastrando ligeramente los pies, o sea, se escucha cuando camina arrastrándolo. Yo a veces hago eso, pero se los por molestar a mi mamá cuando lo hago yo. Pero él sí lo hacía bastante, o sea, ya era como que era un hábito de él. También siempre se metía en conversaciones que no eran suyas, o sea, de la nada. Yo, por ejemplo, yo estaba hablando con Luder y él empezaba a hablar así de la nada y yo, ok. Y al final perdíamos como que Luder y yo el hilo y seguíamos nosotros hablando los tres. ¿Qué otro hábito? Podía quedarse parado demasiado tiempo mirando algo sin completa explicación. Una vez se quedó mirando tanto como 3 horas la pared y yo no me iba a quedar las 3 horas ahí mirándolo. Yo me quedé como una hora esperando que hiciera algo. Después me fui y a las 2 horas volví y seguía ahí quieto sin hacer nada. Hasta tuve que mirar si respiraba y yo, oye. Y ya de la nada, o sea, después del rato, ahora sí siguió como si nada. Dijo, ok, quité de comer, y siguió su vida. Y yo ya me estaba preocupando. ¿Qué más? Come como si estuviera distraído. O sea, Luder también lidiaba con eso, porque Randall como que comía mientras hablaba o comía mientras hacía algo. Típico divergente como yo. Yo también necesito comer
perdón, ver algo como que mientras como o hablar, porque si no o sea, me distraigo, pero no me distraigo. De cualquier manera me distraigo, o sea, siento que eso sí lo tomaba con él, por eso cuando él comía, yo me quedaba hablando con él y comía para que él hablara. Él comía, él hablaba mientras comía, me enredé. ¿Qué otra cosa? El olor. Yo le tenía un olor como de tela vieja, pero como que un dulce leve y claramente olía bastante metalizado. Metálico, espero me sigan entendiendo. Era como un azúcar quemada con algunas pizcas de sangre, o sea, algo así. Yo lo tenía como que ese olor. ¿Cómo fue vivir con él? Yo diría que no sabía todo el tiempo si estaba bromeando o diciendo algo de verdad. O sea, nunca era completamente agresivo. Era más que todo impredecible, porque para él es normal descuartizar gente, normal hacer muñecas, normal hacer como que esas cosas que vemos en los cómics, era súper normal para él. Entonces, pues como yo no estaba vinculado con todo eso, entonces para mí no era normal. Y pues con el tiempo te acostumbras, no es mucho. Yo creo que yo me volví bastante amigo de él, pero tampoco es que yo haya bajado tanto la guardia, de verdad, nunca bajé en la guardia, así van allá, nunca. Algo que compartíamos como que bastante eran las muñecas. Me gustaba hacer muñecas con él y él me enseñaba, nunca aprendí, pero me enseñaba, o bueno, más que enseñarme, como que él las hacía y yo lo miraba y era divertido. Me acuerdo que me regaló una muñeca. No, es que es divertido porque me gustó físicamente, o sea, se veía bonita una mujer rata y yo le dije así como que, oye, mira qué cute mientras estaban cazándola y él como que dijo, "Oh", y me regaló literal una muñeca con las partes de ella y yo, ay, qué lindo. Es un regalo que no sé dónde guardé. Ok, creo que continuaré hablando de Luder, Luder Bonibori. Bueno, pues él era silencioso y controlador a veces. Cuando entraba a una habitación como que el aire cambiaba, o creo que al menos era mi paranoia de que él llegaba y yo me tensaba un poco, porque por más normal que él intentaba hacer, no era normal. O sea, era como que era como verlo forzar su normalidad, entonces eso se sentía pues así súper forzado. Que más hacía pues sus preguntas que parecen casuales, pero siempre como que calculaba una respuesta. Era muy calculador, diría yo. Algunos hábitos que noté fue que acomodaba cosas que otros movieron demasiado, de verdad, forzaba mucho la normalidad. Siempre mantenía su espacio ordenado, era bastante ordenado. No recuerdo bien si en los cómics era así, pero en lo personal sí era bastante ordenado. Y pues como les dije, era como medio manipulador, siempre observaba antes de actuar. Siempre yo lo veía suspirar bajo cuando algo como que no salía como que quisiera, porque de verdad él forzaba demasiado la normalidad. Y también me daba miedo como que mover algo de sus cosas, entonces como que prefería no hacerlo. Su olor. Yo lo sentí como un perfume, entre perfume de hombre, papel y madera. Como que entre esas tres cosas no sé explicar bien los olores. ¿Cómo sería vivir con él? Casi nunca levantaba la voz sin razón, o sea, tampoco es que necesitara hacerlo, pero no sé, siempre me hacía sentir que me analizaba. No siempre juzgaba, hacía más como analizar. Y como que cuando tú sientes que le agradas, se nota, pero de forma muy mínima. O sea, tampoco que te diga, oye, me agradas, no, era más como que en las cosas que hacía. Un gusto, hábito que compartíamos era entre la Navidad y el cabello. La Navidad, porque cuando llegaba como que la fecha de Navidad, que no sé por qué siempre ellos, era de verdad típico latinoamericano, que decora antes de diciembre. Él sí hacía eso, pero se pasaba, o sea, decoraba a veces 1 o 2 meses antes. Entonces era todo, o sea, muy aficionado por la Navidad. Le ayudaba bastante porque estaba acostumbrado a ayudar en Navidad a decorar. Pero una vez sí decoró con puros, en vez de bolitas navideñas, con puros ojos, que nunca pregunté de qué eran y no me interesa la verdad saberlo, gracias. Y el cabello, yo me dejaba cortarme el cabello de él porque creo que una de las personas que sí dejaría, o sea, bueno, personas o seres de ellos, que sí dejaría como que tuviera un arma a filo o algo punzante cerca de mí, sería Luder. Eso sí, creo que de todos, ¿no? De todos sí dejaría que lo tuviera él, pero del resto no. Entonces sí dejaba que me cortara el cabello. Mis personajes favoritos, ya como que cuando interactué con ellos, porque yo al inicio, como les digo, solo cuando conocí el cómic,
solo como que le tenía admiración, me encantaba mucho Randall. A mí me pasó que en esa realidad le cogí más apego, como que a más gusto le cogía a los gatitos, a los hombres gato, a Neon y a Nien, y pues claramente a Luder. Les cogí como que ellos más apego. Yo lo haré en los dos son súper diferentes, pero siempre compartían como que similitudes, era una dualidad toda rara entre ellos. Por ejemplo, Neon era, sí, es súper tímido al inicio, como que él intentaba interactuar lo más poco con una persona nueva que sería yo, entonces era un poquito incómodo. En cambio, Nien literalmente tú sabías que te estaba ignorando, o sea, no era tímido, literal, te ignoraba, él como que donde estabas a veces se paraba y se iba como esos gatos de verdad que tú vas y se van, algo así, pero tú sentías que no le agradabas. ¿Y qué otra cosa? Eran bastante impulsivos a veces, más que todo Nien es ese tipo de gato flojo. Lo veo mucho como mi gato también es súper flojo, lo veo mucho así, mientras que Nien era más como, tampoco era tan movido, pero tenía sus metas como cazar hombres rata, se metía bastante en el papel de gato. De los olores yo percibía más a Neon como un olor a exterior, a bosque, a tropical, y a Nien más como una tela limpia. Sí, olía como a tela limpia, como no sé explicarlo bien, espero me entiendan. Convivir con ellos es entretenido porque cuando los ves cazar ratones, bueno, en el caso de Nien lo veía cazar ratones, o bueno, hombre rata, te entretenías. Era bastante divertido verlos. Sí, saltábamos la parte de las tripas y lo otro, pero era interesante. A Nian era divertido verlo porque él era tan tímido. Y por ejemplo, algo más divertido de verlo era cuando ya saben, olía hierba. Entonces se veía súper random ahí tirado en el suelo, todo hippie. Era divertido. Hay algo extra, es que nunca me quise subir en el carro que conducía Nien porque el cosa que se le atravesaba lo atropellaba. O sea, ni siquiera intentaba, no, literal, directamente lo atropellaba. Me acuerdo que él es el que ve a una persona en la acera y se sube a la acera y lo atropella. Y yo, la verdad, como les digo, eso era un pueblo alejado de todos, porque si no, pues claramente yo hubiera ido a la policía y todo eso. Pero acá no, acá dejaban atropellar a la gente y se iban. Y yo, ay, qué chévere. No, mentiras, qué horror. Era muy random, de verdad. Pero pues cuando te acostumbras, como les digo, ya ni siquiera les importaba eso. Algo extra es que Neon es ruso y habla ruso, y eso creo que en el cómic sí se ve que él no maneja muy bien el inglés, y mi realidad estaba en inglés, para pues seguir con esa traducción, me gustó mucho. Bueno, y entonces él habla en inglés en algunas cosas cuando me intentaba hablar y yo no entendía una mierda. Entonces como que él también se intentaba hablar un poquito de inglés para pues entendernos, pero técnicamente creo que por eso también él es un poco tímido, porque pues no maneja muy bien el inglés para hablarlo, entonces por eso no habla tanto. Entonces como que cuando hablábamos, más que todo hablábamos de Fyodor Dostoevsky, porque ese es uno de los gustos que compartíamos, y yo me ponía como que a leer el libro y también lo leía, o nos turnábamos para leerlo. Entonces claramente lo leía en ruso, aunque una vez sí compró, o bueno, yo tenía el libro en inglés, entonces sí se lo estaba leyendo como que para aprender y mejorar un poquito su inglés con eso. Es como que un datico que me acuerdo por aquí. Por más bien que me llevara con Nien también me caía bastante bien. O sea, como que cuando quisiera ser relajado y drogado me quedaba con Nien, y como que cuando quisiera más acción y como que aventura me iba con Nien. Y pues algo como que compartíamos también eran gustos como los mangas de romance y la Coca-Cola y el café negro. O sea, a veces leíamos mangas de romance. O sea, yo en lo personal no me gusta el romance, pero sí los mangas. Entonces como que leíamos, y bueno, él no me dejaba leer, literal, yo me le pegaba, y como que se acostumbró a que yo me le pegaba, y ya quedó quieto y dejaba como que yo leyera. Y a veces como que no se me da por acariciarlo porque tenían el fucking cabello re tierno, o sea, como un gato literal. No sé cómo es eso posible, pero creo que Lutz sí los cuidaba bastante el cabello. Personajes como que extras que no eran tan importantes. Yo conocí bastante a Nana, la serpiente. Ella, yo en lo personal me encanta su diseño, me fascina, es súper linda, divina, preciosa, la amo. Pues Nana era más silenciosa todavía, y sí era bastante
cálida, por así decirlo, a pesar de que era una serpiente, humana serpiente, no sé qué era eso. Silenciosa, no interfería tanto como que en la trama, por así decirlo, en los días. Más que todo participaba como que en esos días de relleno que no había nada que hacer y yo me quedaba mirándola. Y llegó un punto que se distorsionó la realidad y se alargó tanto, yo me quedé mirándola resto de casi media hora. Estuve mirándola y la cola seguía moviéndose y yo, ¿esto cuándo se va a acabar? Y me asusté tanto, como que me asusté, me dio pereza y mejor me fui. Y la cola seguía larga y yo, wow. Y ella no es tan larga, o sea, como se ve. Entonces yo dije, bueno, se distorsionó la realidad. Súper normal ahí. ¿Qué más? Hablabas bastante poco, por así decirlo. Más que todo era como que en sus pensamientos. Yo sí la considero una consejera bastante útil, o al menos yo intentaba, sí. Sí, el lugar más cuerdo para yo hablar era una serpiente, una fucking serpiente con cabeza de mujer. Ese era mi momento más cuerdo en esa casa de locos. Sus hábitos, mantenía un movimiento bastante lento. Tenía rutinas constantes como, si mal no me acuerdo, tenía una hora específica para rondar toda la casa, una hora específica para comer, una hora específica como que para mantenerse trepada entre los muebles. O sea, tenía como que su rutina y la conseguía bastante bien. La seguía bastante bien. ¿A qué olía? Yo le tenía como que entre polvo y madera antigua o tela vieja, como que entre los tres olores combinados yo la tenía. Otro personaje del cual yo como que nunca creí tener tanta interacción, y la verdad no tuve tanta interacción, fue muy poca, pero yo en general siempre pensé que nunca iba a interactuar con él, pero sí interactué, no mucha, pero sí poco. Sería Sebastián, la mascota de Randall. Pues como sabemos es un humano, entonces yo siento que no se debió al menos como que haber intentado como que dejarlo libre, pero después dije, no, dañó la trama. Entonces, no sé, al inicio claramente él como que veía que yo no estaba tan loco y me pedía ayuda y yo le decía como que no, yo no siento, no te puedo ayudar. Es que a ver, no me iba a echar pues a todos los Ibori encima mío para que vean, no. Entonces yo dije, no, tú puedes, tranquis. Y pues sí, en realidad yo creo que él perdió su humanidad, o al menos perdió su cordura, porque él también en mi realidad sí se volvió un poquito loco. O sea, era un cuerdo y al mismo tiempo no era cuerdo. Era como Kinger de Digital Circus. Algo así lo veía yo, o sea, de la nada perdía la cordura y de otro momento volvía a pedir ayuda, era todo raro. O sea, les juro, él perdió, como que iba perdiendo su humanidad, porque antes solo comía como que, pues comida humana, normalita, por así decirlo. Y después de la nada ya comía babosas, restos de alimentos. O sea, como que siento que él también como que dijo, bueno, pues ya me tocó ser una mascota, la mascota de Randall, y ahí cayó. O sea, llegó un punto que ya ni siquiera le podía yo hablar como un humano normal, un humano a otro humano, sino que no, ya se perdió completamente un punto, no de una, pero a veces volvía a sus momentos de lucidez. Algunos como que hábitos que lo vi fue sus movimientos raros, más que todo siento que fue generado por el estrés, pues de estar en esa casa, de serle una mascota, o sea, bastante eso. Y pues como les dije, tenía cambios de energía bastante bruscos, y de la nada, de pasar a ser quieto, pasaba a ser imperativo. O sea, yo creo que sí estaba luchando con su cordura. Olor, pues difícil de describir, porque al inicio olía, como le digo, olía también como que al exterior, como que a pueblo, no sé explicarlo, algo dulce, pero después como que empezó ya a oler a una mascota, a un perro mojado, algo así lo olía yo. Y pues sí, convivir con él nunca, o sea, al inicio era, entre comillas, fácil, evitando de que pues cada segundo te pedía ayuda, pero después cuando como que se iba corrompiendo ya estaba más desconectado pues de las normas sociales y todo eso. Como les dije, yo estuve solo en el primer tomo, y en el primer tomo, aparte de esos personajes, aparecieron pues la forma de pensamiento de la vena etérea, sí, y así se llama en español. Y pues yo tenía la opción de que esta cosa, yo le digo cosita asquerosa porque es que es asquerosa, y pues me jodiera a mí, porque amaba joder a Neon, entonces me jodiera a mí y a Neon, o yo joderlo a Neon con él. Entonces yo dije, pues claramente voy a joder a Neon con él, porque esa cosita, verdad, me daba asquito y olía como avena. Es que olía a una avena ni podrida,
ni fresca, era como un punto medio, como que se va a podrir, pero no, pero te la puedes comer, no sé explicarlo. Siempre me sentía como que en peligro con ello, porque si mal no me acuerdo su nivel de peligro sí era alto, entonces yo al inicio no lo reconocía. ¿Por qué? Porque pues yo no me acuerdo muchas cosas del cómic cuando shifteaba, entonces como que no siempre sabía qué pasaba y pues eso era lo que más me asustaba. Y entonces como que solo cuando aparecía como que lo ayudaba a joder a Neon, pero ya como que cuando me lo encontraba solo intentaba como que alejarlo, o sea, mantenerme lejos porque de verdad era muy incómodo, extraño y un poquito asqueroso. Y como que los más personajes más relevantes del primer tomo son los que nombré y los hombres rata. Los hombres rata pues la verdad no tuve mucha interacción porque como se leyeron los cómics del volumen 1 pues los remataron, los masacraron. Solo tuve como que mínima interacción con el que se comió Nana, que el hombre rata de lentes, voy a ponerlo por aquí. Ese fue el que tuve como que más interacción porque como les dije, yo no me veía tan loco. Entonces como que me decían, esta que hace, esta como que esta no pertenece acá, y yo como que no pertenezco acá. Pero obviamente no les decía, ¿no? Y pues igualmente lo salvé de que se lo comiera Nana y lo iba, suena raro, pero allá es normal, lo iba a adoptar yo, pero pues claramente como que vio a Neon y se reasustó y se metió a la boca de Nana y pues se lo comió y no pude rescatarlo, así que ahí fue donde como que se acabó todo esa parte. Y ya como que cuando todos estaban pues descansando, digámoslo así, ahí es como que yo dije, bueno, pues ya no quiero como que seguir porque ya habían pasado bastantes cosas que me dejaron un poquito inestable mentalmente. Y pues, o sea, ya estaba suficientemente paranoica como que para continuar. Y normal, volví, o sea, me relajé y regresé a mi realidad normal. Y cuando me desperté acá, estuve un tiempo como que asimilando todo lo que pasó. Y pues eso sería todo del tomo 1 de lo que yo viví en mi realidad deseada. Sí estuve en el tomo 2, pero pues eso sería para otro video que me anime. Me animé porque tuve un sueño lúcido de Ranfren recordando varias cositas. Y fue un poquito un sueño de fiebre, como les dije. Y pues ya, eso sería todo. El spin page de fondo, pues claramente es un dibujito mío. Y no es sin nada más que decir. Cuéntenme si conocen el shifting, si no lo conocen, qué realidades ha ido, qué realidades quisieran ir. Cuéntenme, me encanta el shifting. Besitos, arañitas, gracias por llegar hasta el final del video.